El segundo caso de triángulos oblicuángulos es el caso en el que se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Este caso recibe el nombre de caso ambiguo y vamos a ver por qué razón. Este caso puede dar origen a uno, a dos o a ningún triángulo. Y la razón es que a veces, con los datos que se tienen, puede ser que el triángulo se cierre o puede ser que no pase esto, o bien puede ser que pase que dé resultado a dos triángulos. Por ejemplo, consideremos el triángulo ABC, en el que conocemos el ángulo A y los lados A y B tal como se muestra en esta figura. Si ustedes ven, el lado A minúscula tiene una longitud tan corta que no va a cerrar nunca el triángulo, es decir, no va a existir el triángulo. ¿Eso cuándo se presenta? Eso se presenta cuando en los datos vemos que el valor de A, que es el lado opuesto al ángulo, es menor que B, que es el lado adyacente al ángulo. Y además, que el lado A minúscula es menor que B multiplicado por el seno de A. Cuando esto sucede, no existe el triángulo. Obviamente tenemos que considerar la posición de este ángulo, este lado y este otro lado. Tiene que ser una combinación, ¿verdad? De tal manera que tengamos el lado opuesto y el lado adyacente y un ángulo. Bueno, la segunda posibilidad es que el lado A sea menor que el lado B, tal como está en esta figura, pero que A, este lado, sea igual a B por el seno de A. Cuando eso sucede, ¿qué ocurre? Que esto se convierte en la altura del triángulo y el triángulo se convierte en rectángulo y entonces existe un solo triángulo. El tercer caso es el siguiente. Cuando A es menor que B y A es mayor que B multiplicado por el seno de A. Cuando eso sucede, se forman dos triángulos, porque este lado, al multiplicarse por el seno, es mayor que B. Y entonces o se forma un triángulo acutángulo o se forma un triángulo obtusángulo. En ese caso, el resultado es que hay dos triángulos. Entonces, son las tres posibilidades que podemos tener en el segundo caso de solución de los triángulos oblicuángulos. Cuando sucede que el lado A es mayor que el lado B, es decir, cuando este es mayor que B, solamente existe un triángulo, o bien cuando es igual, y la solución es entonces única. Por eso se llama caso ambiguo, porque puede que se tenga un triángulo, puede que se tengan dos triángulos, o puede que no se tenga triángulo. Bueno, pongamos un ejemplo. Sea este triángulo con los datos siguientes. El ángulo son 50 grados, el lado B son 2 unidades, el lado A es una unidad. Lo dibujamos y tenemos esto. Aplicamos la ley de los senos porque queremos conocer el segundo ángulo, que sería el B mayúscula. Esto es como una proporción, aplicando esta parte de la ley de los senos. Multiplicamos en cruz, producto de medios igual a producto de extremos, como cualquier proporción. Despejamos seno de B, que es lo que queremos conocer. Sustituimos datos. Hacemos operaciones. ¿Y qué me resulta? Que el seno de B es 1.532. ¿Qué pasa entonces? Que ese valor no existe. Porque como ya hemos visto en las funciones trigonométricas, los valores del seno oscilan entre menos 1 y 1. Y este es un valor mayor que 1, por lo tanto no existe. No hay ningún ángulo cuyo seno sea mayor que 1. Por lo tanto, no existe el triángulo que tenga estas dimensiones que estamos dando. Hagamos la prueba. ¿Quiénes son los datos A y B? ¿Cuánto mide A? 1. ¿Cuánto mide B? 2. ¿1 es menor que 2? Cierto. ¿Cuánto mide A? 1. ¿Cuánto es B multiplicado por el seno de 50? 2 por el seno de 50 son 1.532. 1 es menor que 1.532. Ambas condiciones se están cumpliendo, por lo que el triángulo no existe, que fueron las condiciones que establecimos en un principio. Entonces, de acuerdo con esto, con estos valores que tenemos para este triángulo, no existe el triángulo
Y aquí lo vemos comprobando los valores y acá lo vemos al momento de resolverlo porque nos sale un valor que no es posible que tengamos. Conclusión, no existe el triángulo. Pongamos otro caso. Vamos a resolver este triángulo en el que nos dicen que el ángulo A mayúscula mide 50 grados con 20 minutos, el lado A 26.5, el lado B 32.7. Hagamos ahora primero la prueba. ¿Cómo es A con respecto de B? Si A mide 26.5 y B mide 32.6, 32.7, entonces A es menor que B. Por lo tanto, la primera condición se cumple. La segunda, ¿cómo es A con respecto de B seno de A? 26.5 debe ser menor que 32.7 por el seno de 50. Hagamos operaciones, seno de 50, este valor multiplicado por 32 me da 25.17. ¿Qué ocurre? Que esto no se cumple, porque 26.5 es mayor que 25.17. Entonces, estamos cayendo en el caso que A es menor que B y A es mayor que B por el seno de A. Eso significa que hay dos triángulos. Lo que está ocurriendo aquí es eso precisamente. Existen dos triángulos, los cuales vamos a tener que solucionar. Pasando de este lado, vamos a ver qué es lo que tenemos en una figura. Aquí tenemos el triángulo tal como nos dan los datos. B mide 32.7, A 26.5 y el ángulo A 50 grados con 20 minutos. Y vamos a calcular B. Ya de antemano sabemos que se van a formar dos triángulos. Por eso lo pongo aquí con la línea punteada. Bueno, de la ley de los senos tenemos esto. Despejamos seno de B. Sustituimos valores, 32.7 que vale B minúscula, 26.5 que vale A minúscula y el seno de 50 grados con 20 minutos que es 0.7697. Hacemos operaciones, el seno de B es 0.9498. Por lo tanto, B será el ángulo cuyo seno es este valor, que son 71 grados con 46 minutos y segundos. Ah, pero sabemos que son dos triángulos. Por lo tanto, hay que calcular el otro ángulo B, porque van a ser dos. ¿Cómo lo obtengo? Pues acuérdense ustedes que en las funciones trigonométricas, en la gráfica del seno, para un mismo valor de un ángulo podemos tener dos posibilidades. Porque el seno es positivo tanto en el primer como en el segundo cuadrante, es decir, entre los valores que son comprendidos entre 0 y 180 grados. Entonces, se lo restamos a 180 grados, expresado aquí en minutos y segundos, menos el ángulo que encontramos. Y resulta que el segundo ángulo va a ser de 108 grados, 13 minutos, 13 segundos, que sería este ángulo que aparece aquí, que lo detallaré más adelante en otra figura. Entonces, los dos triángulos que tenemos que resolver son aquel que tiene un ángulo agudo de 71 grados y este otro que tiene un ángulo obtuso de 108 grados. Vamos con el primer triángulo, con el de 71 grados. Calculamos el ángulo C, pues es lo más fácil que podemos hacer, dado que conocemos dos ángulos. Conocemos B, conocemos A, vamos a calcular C. C pues es la diferencia con respecto a 180, menos la suma de los otros dos. Aquí está planteada la suma. La suma de ambos son 121 grados, se lo restamos a los 180 y resulta que el ángulo C son 57 grados, 53 minutos y segundos. Este ángulo C va a ser el que está en la parte de arriba del triángulo que estamos resolviendo. Luego calculamos C minúscula, que es el otro elemento que no conocemos, el tercer lado. Lo planteamos como A sobre seno de A igual a C sobre seno de C. Despejamos C minúscula, sustituimos valores, A minúscula, seno de C mayúscula, seno de A mayúscula, sus respectivos valores, 0.847, 0.7697. Hacemos operaciones y resulta que este lado C minúscula es 29.16 centímetros. Por lo tanto, con esos datos, el triángulo que me resulta es este. Los datos que teníamos: A 50 grados, 20 minutos, A minúscula 26.5 centímetros, B minúscula 32.7. Y lo que hemos encontrado, este ángulo C son 57 grados, 53 minutos y segundos.
Este ángulo B son 71 grados 46 minutos y segundos. Y el lado C minúscula 29.16 centímetros. Con esto queda resuelto el triángulo. Recuerden que aquí me salió un ángulo agudo y es el primer triángulo. Ahora hay que resolver el segundo triángulo, considerando ahora el ángulo B tal como lo obtuvimos a la hora de restarse los 180, de 108 grados 13 minutos, que es este que está aquí. Calculamos C, el procedimiento es el mismo. Le pongo C' para diferenciarlo del otro C, que es este de aquí de 57. Vamos a ver este de cuánto nos da. C' lo calculo restándoselo otra vez a 180 menos la suma de los otros dos. Y resulta que ese ángulo C mayúscula son 21 grados 26 minutos y segundos. Calculo el lado C minúscula, que es el otro que me falta, de la misma manera. C' sobre seno de C'. Despejo C' minúscula, sustituyo valores 26.5 por el seno de 21 grados 26 minutos sobre el seno de 50-20, hago operaciones y resulta que ese lado C minúscula es de 12.58 centímetros. Con esos datos construyo el segundo triángulo, el cual es este. Si ustedes ven, aquí aparecen los datos originales. B era 32.7, A 26.5 y A mayúscula 50-20. Pero ahora, como consideramos aquí el ángulo B', que es obtuso, 108 grados, obviamente el ángulo C me va a resultar diferente. Por eso es que ahora es 21 grados 26 minutos y obviamente el lado C minúscula prima es de 12.58 cuando antes había sido un lado mayor. Si ustedes ven, aquí están resueltos con detalle los dos triángulos que se formaron, porque en este caso, en este problema en específico, de acuerdo a la comprobación que hicimos desde un principio, el problema iba a tener dos soluciones. Entonces, aquí con detalle se puede ver todo el procedimiento que hicimos para resolver los dos triángulos que se formaron en este ejemplo. Pondremos algunos de tarea.